Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy. Hoy es un día bastante interesante, importante, porque vamos a tocar un tema crucial y fundamental ante tiempos de crisis. En estos pasados días hemos estado viendo una serie de cuestionamientos del sector empresarial hacia el gobierno de la República, donde ha habido una nula respuesta para apoyos en crédito, sobre todo para el tema del COVID y lo que puede impactar en el sector empresarial. Y esto es algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta y es por eso que hoy tenemos esta conferencia que vamos a hablar de la importancia del crédito ante las crisis. ¿Qué importancia tenemos para nosotros identificar de manera correcta el tipo de crédito que necesitamos realmente? ¿Para qué? Para que realmente nos ayude a crecer y no tengamos algún problema de sobreendeudamiento o en su efecto que terminemos quebrando la empresa por un tema de malampalancarnos. Es muy importante que nosotros conozcamos estos medios, es muy importante que nosotros podamos ir manejando estas circunstancias, estas variables, y es por eso que hoy voy a presentar a un consultor asociado, amigo mío, José Carlos Santiago Cobian, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. La verdad es que me da mucho gusto que esté laborando con nosotros en la firma desde el 2015. Es uno de los primeros colaboradores que ha estado con nosotros y la verdad es importante para nosotros que él les pueda dar este conocimiento, les pueda apoyar y brindar, digamos, toda la sabiduría que tiene en esta parte de crédito, por lo cual cedo la palabra ahorita a José Carlos para que él haga uso y pueda darnos un breve repaso sobre lo que hace el despacho y posteriormente, obviamente, sobre el tema que nos atañe, que es la importancia del crédito ante la crisis financiera. Muchísimas gracias, José Carlos. Tienes todos los micrófonos listos. Muchísimas gracias, Efraín. Buenas tardes, Oscar, Miguel, Gladys, Gonzalo y demás personas que nos acompañan. Bienvenidos a esta plática. Mi nombre, como ya bien lo dijo Efraín, José Carlos Santiago Cobian, y colaboro con Capital Flow desde sus inicios y estamos en un proyecto bastante interesante que la verdad en lo personal me apasiona, me gusta estar aquí dirigidos por Efraín, porque tenemos una visión clara de lo que es la intermediación financiera y no solamente la colocación de un crédito. Les voy a platicar un poco sobre el tema de quiénes somos. Básicamente, somos una firma de intermediación financiera fundada en el año 2013 con el objetivo de apoyar a los clientes en cubrir sus necesidades financieras, como el crecimiento de la empresa, la adquisición de activos, puesta en marcha de nuestros proyectos, de nuevos proyectos. Nuestra metodología de trabajo se basa en analizar el perfil financiero de la empresa y el proyecto a financiar, lo que nos permite encontrar el mejor financiamiento privado o de gobierno que le permita cumplir con el objetivo a nuestros clientes. Nuestra propuesta de valor consiste en encargarnos de conseguir los recursos financieros en tiempo y forma para concretar tus proyectos. Así te puedes enfocar en lo más importante, que es generación de riqueza, que eso es la verdadera razón de ser de una unidad económica, de una empresa y de un empresario. Básicamente somos una firma que se dedica a asesorar en base al perfil financiero de los clientes, en el crédito que mejor satisfaga sus necesidades de proyecto. Buscamos en el mercado, ya sea privado o de gobierno, la opción indicada. Cuando nosotros hablamos de la opción indicada, no solamente nos referimos a que sea en las condiciones que se publican donde quiera, ¿sí? Que se publican en todo el mercado, que dicen las mejores tasas, las mejores plazos, etcétera. Como en algunas pláticas que hemos tenido anteriormente, y bien decía Efraín, que para cualquier solución de crédito siempre era crédito simple, 36 meses, crédito simple, 36 meses, crédito simple, 36 meses.
En este caso, no. Nosotros buscamos el crédito indicado para las empresas de acuerdo a sus necesidades, no el clásico crédito simple a 36 meses. ¿En qué nos diferenciamos de los demás? Que pudiera resultar que a la vista de todos somos unos gestores de crédito. No, no somos unos gestores de crédito, no somos unos llevapapeles, no pedimos requisitos solamente por requerirlo. Nosotros analizamos el perfil del cliente y nos hacemos llegar del conocimiento pleno del negocio. Hacemos nuestro el objetivo del cliente y eso nos permite sustentar con argumentos sólidos la viabilidad de un crédito ante las instituciones financieras. Es decir, nosotros, valga la expresión, somos una especie de abogados defensores de la solicitud de un crédito de una empresa, de un negocio, de un empresario. ¿Por qué? Porque nos involucramos en conocer perfectamente el negocio, tanto sus fortalezas, debilidades y su perfil financiero, para estar involucrados totalmente y de esa manera poderlo plasmar y proyectarlo y darlo a conocer a las instituciones financieras. Este procedimiento que tenemos nos ha ayudado verdaderamente a conseguir créditos que en otras partes prácticamente se les cierra la puerta. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la importancia del crédito en momentos de crisis. Nosotros sabemos que el crédito es la herramienta fundamental para que una empresa y una empresa sana pueda financiar sus proyectos, financiar su futuro, financiar su base productiva. Pero ¿cómo se logra esto en un panorama como el que estamos viviendo en este momento? Entonces, si me permiten dar un recorrido en este sentido, para hablar que en el contexto de la actual realidad, donde las economías globales se ven amenazadas por la pandemia del COVID-19, esto es algo totalmente nuevo, que el antecedente más cercano, estamos hablando cuando la enfermedad H1N1 o la influenza le pegó a las economías del mundo en el 2009, 2009, si mal no recuerdo. Pero esta contingencia tiene sus propias particularidades. Es de alto contagio, no me voy a meter a temas médicos, pero al ser de alto contagio significa, y porque somos economías globales, esto se ha expandido a tal manera que le está pegando a todos los países, sobre todo los países que tienen economías sólidas. ¿Por qué? Porque obviamente los países que tienen economía sólida tienen la ventaja de que sus pobladores, su gente, se traslade de un lugar a otro para hacer negocios. Entonces, ¿qué ha provocado esto? Que muchos países en este momento tengan una contingencia sanitaria y por lo tanto estemos al borde de un colapso económico en las economías de los países que no se necesariamente tomen las medidas adecuadas en este sentido. Y que una vez superada esta contingencia, el orden económico, político, mundial, definitivamente ya no será el mismo. Y ya no será el mismo porque, como les decía, este tipo de pandemia es algo nuevo totalmente para nosotros y tenemos que afrontarlo de manera diferente. Si bien se tienen experiencias en el pasado por la situación de la crisis económica vivida en 2009, esto es diferente y de alguna forma tenemos que enfrentarlo de manera diferente. Grandes organizaciones están tomando estrategias emergentes, y digo emergentes porque son prácticamente de emergencia, porque como les decía, si bien se tiene una experiencia en este sentido, realmente estas estrategias han tenido que surgir de inmediato. Toma de decisiones de menos de 30 días, algo inusualmente planeado, porque incluso cuando empezó esta pandemia, que fue en diciembre,
Nadie creía que estuviéramos 3 meses después en esta situación. Pero hablando de las estrategias emergentes, las grandes organizaciones empresariales como Volkswagen en Europa están cerrando sus plantas de manera preventiva para adecuarse a la baja de producción por el colapso de sus cadenas de suministro, así como la caída de la demanda de vehículos nuevos actual y para los próximos meses. Otro caso, como fue Honda, anuncia su cierre temporal de sus plantas en América del Norte por los mismos motivos. Bien, el golpe brutal que se le ha dado a la industria automotriz, para no ir lejos, aquí en México, en el mes de marzo, cayeron las ventas en un 25%, algo no visto en más de 20 años, de un crecimiento sólido en la industria automotriz. Esto ha provocado que las propias industrias tengan que hacer paros técnicos o definitivamente parar por tiempo, ahora sí que por tiempo indefinido, porque tanto Volkswagen como en su momento Honda o Toyota aquí en México habían previsto un paro del 20 de abril, del 20 de marzo al 31 de marzo, cosa que dadas las circunstancias tuvieron que aplazar ese paro técnico con las consecuencias que todo mundo sabemos. Pero adicionalmente, el problema no radica solamente en el presente. La demanda de automóviles va a caer en el futuro inmediato, porque obviamente las personas van a tratar de solidificar su economía personal y en lo que menos estarían pensando es en adquirir un vehículo nuevo. Entonces, se va a colapsar momentáneamente el tema de la industria automotriz, pero también del crédito, que si bien las financieras propias de las armadoras pudieran tener una apertura en el sentido de que lo que ellos quieren vender son automóviles, pueden dar muchas facilidades para otorgar un crédito, pero más sin embargo van a tener en cuenta que deben de mitigar un riesgo por la baja de los ingresos de la población o del mercado prácticamente. Son cosas que se van a evaluar en un futuro, pero más adelante en esta misma plática lo tocaremos. Pero aparte, como en toda crisis, hay de alguna manera los primeros que empiezan a colapsar son las industrias más débiles, pero también hay la otra moneda. Hay oportunidades de negocio que se solidifican. En el caso concreto, la estrategia de Amazon. Amazon, que pretende contratar 100,000 personas en Estados Unidos por el aumento en la demanda de compras por Internet. Además, incrementará el salario de sus trabajadores. Como podemos ver aquí en este contexto, un tipo de empresas tiene una restricción en su crecimiento, pero resulta que tenemos otra empresa o otras empresas que pudiera ser en este caso Amazon, puede ser el sector farmacéutico, el sector salud, el sector comercio de comida, etcétera, que van a tener oportunidades enormes. El mismo negocio o el propio negocio del reparto de domicilio ha tenido un exponencial crecimiento desde que se decretó que tenemos una contingencia sanitaria aquí en México. Entonces, ¿qué significa? Que así como hay un lado de la moneda donde el panorama se puede ver complicado, también hay otro lado de la moneda en que estamos viendo que existen oportunidades. Y muchas de esas oportunidades, al haber un crecimiento, se necesita, el crecer necesita recursos financieros. Y aquí es donde entra la parte del crédito. Vamos a hablar particularmente, estamos hablando de que quizás nos estén escuchando personas de otras partes del mundo, pero no estamos muy lejos de compartir el mismo pesar, valga la expresión. Pero en particular en México, las asociaciones empresariales
están solicitando al gobierno apoyos económicos e incentivos fiscales para hacer frente a esta crisis. Cabe recordar que en esta situación no solo se trata de salvaguardar vidas humanas, también debemos de ver por la salud y vida de las empresas. De todos es conocimiento que el gobierno federal hizo un anuncio el domingo pasado donde se esperaban muchas expectativas en el sentido de que se pudieran lograr apoyos financieros, apoyos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿cuál fue la realidad? La realidad es de que el gobierno federal se quedó corto en los apoyos. Prácticamente lo que ha anunciado es de que va a haber apoyos para la microempresa. Ellos llaman micro y pequeña empresa, pero realmente los apoyos son para la microempresa. Se habla de créditos de hasta 25,000 pesos. ¿Estos créditos sirven? Pues ahorita lo vamos a ver en el contexto que ustedes me dicen. Pero más sin embargo, el panorama por parte de apoyos gubernamentales o de financiamiento gubernamental sí se ve un tanto gris hasta el día de hoy. Los empresarios están tratando de cabildear que se abran o se ensanche el programa de apoyos crediticios con tasas blandas, con condiciones preferenciales para permitir que la planta laboral no se vea mermada. Pero hasta el día de hoy los resultados han sido infructuosos, pero bueno, por lo pronto se tiene que trabajar para seguir adelante. Si el gobierno no apoya como se debe o en la medida que se debe, pues por lo menos en cuanto al privado, a la iniciativa privada, tenemos todo por hacer. Y les decía, ahorita voy a dar un contexto, porque todo el mundo habla de las pequeñas y medianas empresas, las pequeñas y medianas empresas. De hecho, los productos bancarios dirigidos al sector empresarial les dicen el crédito PYME, ¿sí? Pero el PYME son pequeñas y medianas empresas, pero tenemos un problema. Resulta que antes de la pequeña empresa hay algo que se llama microempresa. Por eso pongo el contexto de cómo está estratificada la empresa mexicana. La microempresa está estratificada, o más bien está segmentada, con la condicionante de 1 a 10 trabajadores. La pequeña empresa va de los 11 a 50 trabajadores. La mediana empresa va de los 51 a 250 trabajadores y la gran empresa va de los 251 trabajadores en adelante. Claro, cada una de ellas no solamente tiene en específico el tema de los trabajadores, también va en relación a sus ventas. Pero básicamente, para darnos una idea de lo que es una microempresa en México, va de 1 a 10 trabajadores. Les decía anteriormente, los créditos que anunció el gobierno para el apoyo, según ellos, para las pequeñas empresas, no es tal. En todo caso, es un apoyo para las microempresas. Pero como ustedes ven, la microempresa va 1 de a 10 trabajadores. Si se pretende dar un crédito, aún así lo más accesible posible, con un techo límite de 25,000 pesos, pues ustedes van a ver que quizás para una microempresa de un trabajador o 2 sea viable, quizás 3. Pero si ustedes pueden ver, para una empresa que se salga de esos parámetros, incluso llegando a 10 trabajadores, el crédito prácticamente no sirve. Hablaba Efraín y hablaba muy bien de que el crédito debe de ser un crédito inteligente que no se debe de colocar por colocar o de endeudar o de apalancar por apalancar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el darle un recurso insuficiente a un negocio, lejos de ayudarle, lo vamos a hundir. Es por eso que es muy importante que en el discurso tomemos en cuenta que el crédito se debe de dar tanto en los montos suficientes y dirigido a las empresas en concreto. Y como ustedes pueden observar, los apoyos que se están dando ni siquiera son para, que se pretenden dar, ni siquiera son para una pequeña empresa, incluso para una microempresa
quedan cortos, ¿sí? Ante esta coyuntura que estamos viendo, uno se debe de preguntar, y la pregunta es obligada: ¿qué decisiones y estrategias están tomando los dueños, los consejos directivos o los ejecutivos de todas estas empresas? ¿Qué significa esto? Que básicamente los dueños de las empresas, los directivos, los ejecutivos, tienen que tomar decisiones en base al contexto actual que se está tomando. Y como anteriormente estábamos hablando de medidas emergentes, hay decisiones que se deben de tomar de manera inmediata. ¿Y qué tipo de decisiones son estas para una empresa? Bien, son decisiones como fortalecer los ingresos que ya se tienen. Ahorita en este momento, difícilmente dudo que una empresa o un negocio, micro, pequeño, mediano, grande, tenga en mente el incrementar sus ingresos. Ahorita lo que ellos quieren es no perder lo que ya tienen, o que incluso la caída de los ingresos que se va a dar en muchos rubros es inevitable. Entonces, aquí en este momento se deben de estar pensando qué decisiones se deben de tomar para fortalecer los ingresos que ya se tienen. Otra decisión: ¿qué vender o cómo desarrollar nuevos productos? El qué vender o cómo vender. Ahorita las empresas se deben de preguntar, y digo las empresas prácticamente dirigido a las personas que toman decisiones, es si su producto es prioritario o no dentro de toda esta contingencia. ¿Por qué? Porque ellos son los más afectados. Son los más afectados en este contexto. Entonces, claro que ellos deben de buscar estrategias diferentes para poder vender sus productos, porque cada vez van a ser más complicados. En redes sociales se distribuyó un video del gremio de algunos restauranteros que básicamente decían: no vamos a quebrar. Realmente ese video habla muy bien de la capacidad de reacción que tuvo ese gremio para enfrentar la caída de sus ventas y cómo vender algo que básicamente el sector restaurantero, el hotelero o algo, viene a pasar a segundo término porque no es en orden prioritario. Es muy bueno ese video. Quizás vamos a ver si lo podemos subir a la plataforma de Capital para que lo puedan ver los que no han tenido oportunidad de conocerlo. El otro punto es incrementar la presencia y el servicio al cliente. ¿Cómo incrementar la presencia? Básicamente va amarrado del otro punto de generar nuevas estrategias de marketing, como el digital, por ejemplo. Ahorita, por obvias razones, estamos hablando de que estamos, de alguna manera, experimentando el trabajo que en algunas sociedades más desarrolladas ya se venía intentando el trabajo desde casa. En esta ocasión en México nos está tocando trabajar en casa porque es prácticamente obligatorio por el mismo tema. Entonces, la presencia con el cliente, y que incluso Capital Flow lo está haciendo, es a través de medios digitales, acercándonos con ellos por medio de conferencias, por medio de Twitter, de Facebook, dándoles a conocer las herramientas y lo que nosotros ofrecemos, ¿sí? Entonces, esa es otra decisión que se debe de tomar a la par de las decisiones que ya hemos estado platicando. La otra es buscar mejorar las relaciones con proveedores. Muchas veces el proveedor, si bien tenemos una relación y la relación es cordial, no siempre se le da la importancia debida. ¿Por qué? Porque esta relación con el proveedor es tan importante que nos permite tener mejores condiciones, tanto en el sentido de un financiamiento del proveedor, como mejorar las condiciones de pago,
o las mejores entregas, o mejorar la calidad de los productos, qué sé yo. Pero es algo que también es una decisión que se debe de tomar. Incluso ver el tema de sacrificar un poco los precios para hacer más accesible la venta al consumidor final. Ajustes en las relaciones laborales, definitivamente esto tiene que ser. ¿Por qué? Porque se ha escuchado a saciedad que el gobierno federal está diciendo que se proteja la planta productiva. Sí, sí, de acuerdo que se proteja la planta productiva. El problema es de que muchas empresas han cerrado por el tipo de contingencia y desafortunadamente se pide una erogación o mantener la planta laboral sin recibir a cambio un ingreso. Ustedes saben que básicamente la mayoría de las empresas en México no tienen la capacidad para sustentar uno o cuando mucho mes y medio de nómina sin percibir ingresos. Esa es otra decisión que se debe tomar inmediato. Asumir una nueva planeación financiera, fiscal y reestructurar pasivos. Eso va muy de la mano con el tema del crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planeación financiera, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, la planeación financiera no generalmente se lleva a cabo. Siempre se lleva a cabo de la mano de la planeación fiscal. ¿Y cuál es la planeación fiscal? Recurrente y negativa, no querer pagar impuestos, ocultar los ingresos o mostrar las utilidades tal cual son. Eso nos tropieza a nosotros mismos en el camino hacia un mejor futuro financiero dentro de la misma empresa. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Una nueva estrategia que se puede asumir es la de reestructuración de pasivos. Si alguien tiene un crédito o tiene varios créditos y en este momento está en condiciones sanas, me refiero a condiciones sanas, que se ha mantenido con capacidad de pago y al corriente en sus compromisos y sus obligaciones, pero obviamente va a tener que enfrentar un problema de liquidez, sería bueno que buscara la forma de reestructurar esos pasivos. ¿Qué significa? Buscar la liquidez inmediata, no necesariamente con un nuevo crédito, sino que sus pasivos se puedan reestructurar de tal manera que les les genere condiciones de corto plazo y que les dé liquidez y un respiro. Los bancos han asumido de alguna manera esta responsabilidad al ver que los problemas que se le pueden avecinar por la falta de liquidez de sus clientes, ya sea desde créditos personales, hipotecarios, automotrices o créditos empresariales, créditos PYME, adelantándose a ello, ellos han promovido que las personas, porque hay restricciones obviamente, que los que estén en condiciones ideales, es decir, que estén al corriente de sus pagos, de sus créditos, puedan tener acceso a una prórroga en el pago de sus obligaciones inmediatas y hasta 4 meses. En algunas instituciones financieras, hasta 6 meses. Es muy importante que las empresas o los empresarios tomen en cuenta este apoyo porque de alguna manera les va a generar liquidez. Buscar cambios organizacionales. Obviamente hay que reestructurar la empresa y hacerla más eficiente para contener la falta de liquidez. Y por último, una decisión, buscar el crédito que se adecue a los nuevos retos y necesidades de la empresa. Y cuando digo que se adecue y afronte los nuevos retos y necesidades, es porque estamos viendo que esta crisis económica es distinta a la que ya hemos padecido muchos. Todos los que estamos aquí presentes, estoy seguro que recordamos la crisis de finales del 94, inicios del 95, y también la crisis del 2009, y estarán de acuerdo que para enfrentar esta crisis necesitamos
hacer cosas distintas a lo que se hizo en el pasado. Bien, estamos obligados a tomar decisiones distintas. El crecimiento de una empresa o la solidificación financiera de una empresa forzosamente pasa por un crédito, ¿sí? Forzosamente pasa por un crédito, pero sabemos que muchos negocios buscan un tipo de financiamiento, pero todas tienen un problema en común. ¿Qué problemas en común tienen? Bien, la falta o poco acceso a líneas de financiamiento. ¿Qué significa? Que por las mismas condiciones del negocio, y era cuando hablábamos de la mala planeación financiera que tienen, no tienen acceso al crédito o al financiamiento adecuado. La otra, que cuando se tiene el financiamiento o acceso al financiamiento, tiene dos vertientes. El crédito puede ser informal o formal. ¿Cuál es el crédito informal? El crédito informal es aquel que el empresario busca a través de sus proveedores, a través de conocidos, de préstamos familiares o del mismo dinero que el dueño o el empresario le inyecta directamente a su negocio. Ese es el crédito informal, incluso el agiotismo, que todo el mundo sabe que recorren a él. La microempresa, básicamente a la que nos referimos, incluso recurre a las tandas. De todo el mundo es sabido que la pequeña tiendita, ahí en el barrio, en la colonia, organizan sus tandas, y esa es una forma de financiamiento, que no es el ideal, por supuesto que no es el ideal, y no es el ideal, vamos para allá, del por qué no es el ideal y del por qué no se tiene acceso a ese crédito ideal. Y el crédito formal es el que existe en el mercado y que lo ofrecen las instituciones financieras, que son las bancarias o las OFOMES, o las financieras, como tradicionalmente las llamamos. Las condiciones y tasas de interés que aplican para los créditos son muy diversas y van desde tasas blandas o preferenciales, que son las que otorgan, este tipo de condiciones y tasas son las que otorgan los créditos que vienen de banca de desarrollo. Y las tasas blandas, que las podemos conseguir con crédito bancario. Pero también vamos hasta las tasas que pudieran resultar menos atractivas a un simple análisis. ¿Qué significa? Las financieras tienen una tasa de interés distinta a las tasas de interés bancarias o de la banca de desarrollo, pero esto no significa que sean malas, sino que se basan en la condición de riesgo y de mercado para un segmento en específico. ¿Cuál es el segmento específico? Muchas veces es aquel que tiene topadas sus líneas de crédito o no tiene acceso al sistema de crédito bancarizado. Y ahora sí vamos a pasar, ¿qué es lo que nos hace un obstáculo o varios obstáculos para que la microempresa, la pequeña, la mediana o la grande, o la que sea, pero en este caso la microempresa, no tenga el acceso fácil al crédito formal, al crédito del banco, al crédito de la banca de desarrollo por parte del gobierno? Pues básicamente, que no tengan un buen historial crediticio, de entrada. Muchas microempresas ni siquiera tienen historial, ya ni siquiera digamos que sea buen historial. ¿Qué significa? Que no entra o no cabe o no calza dentro del canal tradicional del crédito formal. El giro del negocio es otro. Los giros de negocios pueden, de acuerdo a cómo lo cataloguen las instituciones financieras, lo pueden ver de alto riesgo o de no temas prioritarios. Un ejemplo claro pueden ser, en algunos casos, los sectores primarios, que hay ya en este momento, tanto la banca como financieras, que sí están atendiendo en este momento el rubro del sector primario, pero no hace muchos ayeres
el sector primario era un tema vetado por las instituciones financieras. Pero el otro, la venta de vinos y licores, cantinas, ese tipo de giros también le puede pegar a los negocios, las joyerías, temas relacionados con lavado de dinero, que los giros de negocio sean susceptibles de lavado de dinero, también es un motivo de que se pudiera negar el acceso a un crédito. Inmobiliarias, lotes de autos, etcétera, ¿no? La antigüedad y experiencia. Generalmente se pide que los negocios tengan de vida por lo menos 2 años de operación, pero también de operación registrada ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT. ¿Por qué? Porque nos encontramos que una tiendita de abarrotes tiene 15, 20 años en la colonia, quiere tener acceso a un crédito y tienen la experiencia. Sí, el problema es de que no están debidamente formalizados y el no estar dentro del tema de estar dados de alta en Hacienda con la debida antigüedad, que mínimo se pide 2 años, pues también es un motivo de que se le pueda negar acceso a un crédito. El otro, importantísimo, flujos de efectivo formales, es decir, bancarizados. Esa costumbre, y era lo que platicábamos anteriormente, esa costumbre de las microempresas, sobre todo, y estamos hablando, valga la redundancia, nos estamos enfocando un poquito en las microempresas. Esa costumbre de manejar mucho efectivo y esconderlo bajo el colchón, bajo donde ustedes gusten. En consecuencia, nos lleva a que obviamente no se reportan los ingresos fiscales correspondientes. Entonces sí podemos ver a la vista que sí, el negocio es próspero y el empresario tiene dinero. Sí, el problema es cómo sustento que lo que ellos perciben, sus ingresos, sea real. La única realidad es que estén debidamente bancarizados esos ingresos y a la par que cumplan sus obligaciones fiscales tal cual, porque de lo contrario, ¿cómo se le va a dar un crédito a una persona que esconde datos primordiales, datos duros, ocultan la parte esencial de lo que es un crédito, que es credibilidad? Una financiera, un banco o quien sea, ¿cómo le va a tener credibilidad a alguien que dice, sí gano tanto, pero lo escondo? Por temas de Hacienda, eso no es una justificante. Al contrario, ellos mismos se están cerrando las puertas. Otros 2 rubros importantísimos: utilidad de operación y utilidad neta. La utilidad de operación, básicamente, si no se tiene utilidad de operación, significa que no se tiene ni la utilidad mínima. ¿Qué significa la utilidad mínima? Que en este caso estamos hablando de la operación, que no está teniendo una utilidad ni siquiera en tu costo de venta o en tu costo de fabricación. Casi pudiéramos decir que ni siquiera le estás ganando después de producir algo. Imagínense si le meto gastos administrativos, le meto gastos financieros, otro tipo de costos. Si no hay esa utilidad, pues imagínense. Entonces, mucho menos llegamos a la utilidad neta. La utilidad neta es la utilidad una vez que descontamos tanto costos como gastos. Pero si no tenemos utilidad de operación, pues imagínense, jamás vamos a llegar a la utilidad neta. ¿Y cómo no llegamos a esto? Volvemos a lo mismo. Muchas empresas esconden los ingresos y magnifican los costos y los gastos para no enterar al fisco un impuesto. Eso definitivamente también le cierra las puertas. Que tengan un capital contable negativo. El capital contable negativo básicamente es que después
de quitarle a los activos, le restamos los pasivos y resulta que ni vendiendo la empresa pago lo que debo. Eso significa el capital contable negativo. Al contrario, el monto del capital contable negativo es, no solamente vendo mi empresa, sino que aparte tengo que quedar endeudado o tengo que conseguir dinero para asumir los compromisos que tengo. Eso es muy importante. El capital contable positivo, bueno, en este caso, estaba hablando de tener un capital contable positivo, pero estamos hablando de que en el reflejo negativo es que básicamente la empresa está en quiebra. Muchos dicen, no, es que mi empresa está funcionando, esto y lo otro. No, por supuesto que está funcionando, pero técnicamente es una quiebra. Está en quiebra esa empresa. Eso obviamente le cierra las puertas a tener un acceso a un crédito. Cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué significa eso? Bueno, ya lo vimos en tema de los flujos de efectivo. La informalidad en el pago de impuestos pega bastante para tener un acceso a un crédito en condiciones aceptables o sanas. Capacidad de pago, la relación de ingresos y endeudamiento. No solamente hay que tener en cuenta que no solamente es cubrir todos los requisitos anteriores. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrentado a negocios que tienen capacidad de crédito nula. ¿Por qué? Porque sus ingresos, si bien son estables y son aceptables, el problema es de que ellos han asumido más deudas de la que sus ingresos permiten, ¿sí? O de que la relación o el parámetro que utilicen las financieras o los bancos sea rebasado. ¿Qué significa? Yo gano 100,000 pesos y estoy endeudado por 50,000, pues prácticamente me queda un 50% de capacidad de pago. Pero sabemos que esa capacidad de pago no existe porque ese 50%, pues el resto es para el sustento del negocio, para sus gastos, para todo lo demás. O sea, no todo lo que ingresa a la empresa es de la empresa. Hay que pagar nóminas, hay que pagar insumos, mercancías, etcétera. Hay costos. No todo el dinero es eso. Por eso se toma un parámetro bajo y si ese parámetro se rebasa, aún con que yo esté demostrando ingresos, estoy con una relación de sobreendeudamiento. Otra de las condicionantes que pueden negar el acceso a un crédito, que no existan las garantías que mitiguen el riesgo para la entidad financiera. ¿Qué significa? Que algunas financieras o algunos bancos pueden decir, ok, de acuerdo a lo que tú me muestras, sí estoy en condiciones de darte un crédito, pero veo que tu giro, a lo que te dedicas en este momento, tus ventas, eres altamente sensible para un tema cíclico económico. Por ejemplo, pudiéramos hablar de una papelería. Una papelería tiene pico, tiene algunos ciclos, tanto de subida como de bajada. ¿Cuáles son esos picos? Sus épocas de vacaciones de las escuelas. Tiene un pico negativo, cuando regresan las escuelas tienen un pico positivo. El sector turismo también es otro que es muy cíclico en ese sentido. Entonces, para evitar un riesgo mayor, se piden garantías que pudieran de alguna manera mitigar el riesgo que van a asumir las instituciones financieras. Si no se tienen esas garantías, pues obviamente el crédito no camina, no hacia adelante. La otra condicionante que se debe de cumplir es malos hábitos de pago. ¿Qué significa estos malos hábitos de pago? Significan básicamente que la gente sabe que tiene una fecha límite de pago, pero por la causa que ellos quieran dicen, bueno, no pude pagar hoy, pago mañana.
no importa, es un día de atraso. Sí, es un día de atraso, pero para el sistema bancarizado es importantísimo que los pagos se cumplan en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque con un solo día de atraso, ellos tienen que generar reservas y esas reservas generan un costo. Por lo tanto, a partir de un día de atraso, ellos entran al buró de crédito con una calificación negativa. Y al tener una calificación negativa y más que sea recurrente, le da la pauta a la institución financiera de decir, esta persona sí paga, pero me va a causar un problema porque le voy a estar cobrando y aparte de estarle cobrando me va a que tiene un costo, aparte me va a costar generar una reserva que cuando me pague la retiro. Pero yo como banco ya dispuse de recursos que no debieron de ser. Es por eso que también el mal hábito de pago se castiga. Para autorización de un crédito, si se cumplen todas estas condicionantes, pues prácticamente no hay razón de ser de que se les pueda negar un crédito. En los créditos, el costo de oportunidad es el factor de eficiencia del crédito. El crédito no debe medirse si es caro o no, debe medirse por su eficiencia. Un crédito debe ser eficiente. Utilizarlo para lo que se debe, tenerlo en tiempo y, sobre todo, el que se tenga a tiempo ese crédito le va a dar condiciones y poder de decisión en temas de planeación financiera a un empresario. ¿Por qué? Si un empresario, vamos a poner un ejemplo del sector comercio en San Juan de Dios, ellos necesitan créditos que lleguen a tiempo. Ellos se tienen que surtir para la temporada navideña y deben de tener toda su mercancía lista en términos de finales de septiembre y todo octubre. Ellos necesitan un crédito que lo deben de estar pidiendo o gestionando entre julio y agosto, para que lo puedan tener, surtir su mercancía durante el mes de septiembre y cumplir con estos plazos. Pero si el crédito no llega a tiempo, si el crédito llega en octubre o en noviembre, ya no van a tener disposición de la mercancía que ellos desean, posiblemente hay escasez y eso les va a encarecer. A ese costo de oportunidad es a lo que me refiero con el tema de que el crédito debe ser en eficiencia y en tiempo. Existe un costo que el empresario generalmente no cuantifica y que es más alto que los costos palpables. Este costo se llama el costo de la inacción. Esta es una frase que tiene que la tenemos como lema en Capital Flow. El costo de la inacción. El costo de la inacción es más grande. Generalmente el empresario nunca toma costos intangibles. ¿Por qué? Porque nunca se ha puesto a tallar lápiz, válgame la expresión, a ponerse a hacer números y ver que la decisión que no tomó hoy tiene consecuencias el día de mañana, para bien o para mal. A eso nos referimos con que el costo de la inacción. Si no tomas decisiones hoy, es muy probable que el día de mañana te vayan a costar. Y es muy bueno que empiecen a hacer un ejercicio para sacar números, para que se den cuenta, y les va a dar miedo a los empresarios cuando vean que una decisión no tomada tiene más costos de los que ellos creen o piensan. En conclusiones, una buena planeación estratégica, financiera y fiscal, priorizando la rentabilidad de la empresa, transparentando las operaciones financieras, que incluso le permitan tener un mayor control sobre los flujos de efectivo, estar bien al día con las obligaciones fiscales, máxime en el entorno tributario que se está presentando en la actualidad, porque ustedes saben que hoy más que nunca el SAT trae más dientes que nunca para cobrar impuestos.
Si se cumple con todo esto, una buena planeación, tanto financiera, fiscal, se va a tener acceso a un crédito y ese crédito se va a necesitar sí o sí para cualquier toma de decisiones que se tiene que respaldar con recursos financieros. Por mi parte es todo. ¿Alguna pregunta? Estoy a sus órdenes en el chat. Vi rápidamente que se hablaba de que nos decimos abogados defensores de un crédito. No, no somos abogados. Por eso dije, valga la expresión, defendemos a cabalidad un crédito porque conocemos a nuestros clientes y conocemos a su negocio y conocemos su perfil financiero. Básicamente eso me refería con defensores o como abogado de un crédito, pero no somos abogados. Muchas gracias, José Carlos. En el auditorio, alguien que tenga alguna duda, la verdad es que este tema es muy, muy interesante, es muy amplio. Tratamos de resumirlo en 60 minutos, un poco menos, pero obviamente es un tema tan extenso que no nos ha sido posible, pero es un tema tan crucial en el tiempo actual que debemos de estar eligiendo el crédito correcto, el apalancamiento inteligente que hablábamos en otras conferencias, que nos permita que crezca el negocio y no que hipotequemos las utilidades del negocio durante un periodo indeterminado de tiempo y que nos lleve a lo mejor a una quiebra. Es muy importante que esto lo tengamos en mente, una planeación financiera y fiscal, porque si no tenemos estas tres rubros muy importantes, la planeación estratégica cae básicamente. No se puede llevar a cabo ninguna planeación estratégica si no tenemos los recursos y sabemos de dónde vamos a adquirir los recursos y a qué costo para llegar a ese objetivo. La idea es, pues, si tienen alguna duda, algún comentario, están por el chat. Si gustan, si quieren, también pueden ustedes quitar el mute de cada una de sus computadoras y pueden hacer la pregunta con confianza al licenciado José Carlos, a un servidor, para podérsela resolver de lo que ustedes crean pertinente. Bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario adicional, quiero agradecer por parte del despacho la presencia de todos ustedes. Les agradezco su tiempo y los invito para el próximo viernes 6 de la tarde en las perspectivas inmobiliarias. La idea es que en esa tan importante conferencia que vamos a escuchar, impartida por el licenciado Gonzalo Jesús Chávez, veamos qué nos depara para el tema inmobiliario en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias a todos. Efraín Corona, director de Capital Flow Consulting, agradece de antemano que esté con nosotros todos ustedes. Muchísimas gracias y excelente tarde a todos.